Bueno, ya lo veíamos, lo mencionaban incluso ahí las autoridades, la brecha salarial continúa siendo uno de los temas principales en las demandas feministas que hoy se manifiestan en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Fíjense que de acuerdo a las cifras recolectadas por la OCDE en 2017, las mujeres en promedio perciben un 21,1% menos de sueldo que los hombres para una misma actividad, además de tener empleos con menor estabilidad y formalidad. ¿Cuáles son las principales razones de esta brecha de salario por género? Es lo que queremos conversar a esta hora junto a la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Claudia Sangüesa. Gracias, Claudia, por estar con nosotros y por esperar también lo que estábamos revisando en directo desde La Moneda. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos hablado tantas veces, ¿no?, de brecha salarial, diferencias para una misma actividad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que explica fundamentalmente que esto sigue existiendo pese a que ya hay conciencia general respecto de que esto ocurre, pero no se cambia? Bueno, porque hay dos cosas ahí. Primero, son las mismas actividades en trabajos o profesiones similares o no. Cuando nosotros estamos hablando de comparar iguales, es lo que llamamos, y hay diferencias salariales, es lo que llamamos discriminación laboral femenina en el mercado laboral, porque es tratar distinto a quienes son iguales, ¿sí? Bueno, ¿y eso por qué puede pasar? Hay harta hipótesis en el fondo y cada uno de estos factores puede tener distintos efectos. Nosotros hicimos un estudio hace años atrás donde tratamos de comparar iguales. Entonces hicimos un estudio que preguntaba los salarios a hombres y mujeres egresados de una misma universidad en 3 carreras distintas: en medicina, en ingeniería comercial y en derecho. En medicina, cuando comparamos los salarios por hora de hombres y mujeres, no habían diferencias, no había brecha ahí. Sin embargo, en derecho y en ingeniería comercial sí. Y la brecha no era explicada por el rango, o sea, por si era un cargo de mayor responsabilidad o no, y ninguna variable que nosotros pudiéramos observar. Y entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia acá entre el mercado laboral de los doctores versus de los abogados y de las personas que trabajan en empresas? Y entonces, mucho tiene que ver, y en lo que pensamos ahí, claro, un doctor o una doctora lo que importa, ¿cierto?, no es si hombre o mujer, sino que importa si, bueno, si es capaz de ser un buen doctor, si un buen diagnóstico, etc. En cambio, en los mercados laborales como en derecho e ingeniería comercial, culturalmente sí importa si es hombre o mujer. Entonces puede ser que el mismo mercado, la misma sociedad esté discriminando más que el mismo empleador. O sea, al final es un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural. Entonces es más difícil, no es tan objetivo, ¿cierto? Un fenómeno cultural. Por una parte, eso por una parte. Entonces hay un tema ahí cultural fuerte. Segundo, hay un tema también de la responsabilidad y de cuán la mujer muchas veces, y eso se ha encontrado, se resta de competir por cargos de mayor responsabilidad. De hecho, hay una mujer que era la CEO de Facebook, ¿cierto?, que escribió un libro y decía, por favor, siéntate en la mesa, opina. Las mujeres opinan menos, por ejemplo, en los seminarios académicos, yo asisto a varios, ¿cierto? Cuando están en una sala y preguntan menos al que expone, opinan menos en las mesas. En general están subrepresentadas además en esas mesas, entonces cuesta opinar. Y por lo tanto también ahí hay un tema, claro, tampoco es un tema que es racional, ¿cierto? O sea, también es no podemos echar la culpa a ellas todo el rato. Por supuesto. Se ha creado también una cultura así y cuesta competir. Ahora, Claudia, en este aspecto cultural, por mucho tiempo se ha atribuido a la maternidad, a los tiempos de ausencia por maternidad en el mundo laboral, el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres. ¿Cuán cierto es ello? Efectivamente, recientemente hicieron 2 estudios, estoy tratando de replicarlo para Chile, con datos en países escandinavos. Ellos tienen datos administrativos, y entonces estudiaron la brecha de salarios entre hombres y mujeres en el tiempo, antes y después de la maternidad o la paternidad, en el fondo. Y además descompusieron esa brecha entre el efecto de ser mujer versus el efecto de ser madre, porque no es lo mismo ser mujer que ser madre. Y entonces encuentran que
es la mayor parte de la brecha salarial es por el hecho de ser madre más que por el hecho de ser mujer. Es la maternidad la que produce un gran costo en términos salariales. ¿Y eso por qué? Porque, y eso de nuevo es con datos, ¿no? Los datos indican que la mujer no ha dejado de ser la responsable de todos los trabajos que son no remunerados, de las tareas de cuidados de enfermos, de cuidado de niños, de las tareas del hogar, incluso en países más desarrollados. Entonces, como no ha dejado esa responsabilidad, bueno, todavía tiene esa carga. Y en la medida que la mujer se incorpora al mercado laboral en trabajo remunerado, lo que ha ido pasando en el tiempo, como no ha dejado de hacer las otras tareas, lo que ha pasado en el tiempo es que ha perdido tiempo. Y cuando nosotros estamos haciendo un estudio ahora de lo que se llama pobreza de tiempo, que es como no tener tiempo suficiente para hacer las actividades mínimas necesarias, claro, es que las mujeres cada vez son más pobres de tiempo, porque están haciendo están trabajando en el mercado laboral remuneradamente y además están haciendo labores de cuidado. Entonces, eso, perdón, claro, también aplica porque estaba revisando las cifras de los países de la OCDE, ¿no? Que son los países más desarrollados del mundo, y ahí hay una marcada diferencia en esta diferencia de salarios, digamos, respecto de hombres y mujeres en los países asiáticos respecto del resto de las naciones. En los países asiáticos, si es que el promedio OCDE es 21% de brecha salarial, en algunos países asiáticos, Corea, por ejemplo, salta al 35%. Sí, bueno, tiene que ver con... en parte los estudios indican que esto tiene que ver más con la cultura, con cuál es... La cultura es difícil de definir, pero se pueden mostrar, o sea, los reflejos están en los mensajes publicitarios, ¿cierto? En las conversaciones, de hecho, dentro del hogar. El año pasado lo que ayudó mucho la movilización, ¿cierto?, que hubo a nivel nacional fue que efectivamente muchas personas empezaron como a cuestionarse realmente, a ver... A crear conciencia, a crear conciencia y a darse cuenta, en realidad, que están metidos en un ambiente donde ciertas cosas parecen obvias, pero realmente son discriminatorias. Ahora, en contrapartida, y siempre en este rango, que son los estudios más recientes, además de los países de la OCDE, ¿qué pasa con aquellos que lo han hecho bien, que han prácticamente disminuido o incluso emparejado, eliminado la brecha? Países fundamentalmente escandinavos, ¿no? Sí, hay dos cosas ahí. Yo creo que también eso, en base como a los estudios que hemos hecho, el desarrollo, digamos, la evolución, si uno mide históricamente, han habido cambios que tienen que ver con que, bueno, en la medida en que el país empieza a desarrollarse económicamente, también muchas de las restricciones empiezan a ser menos importantes y por lo tanto la mujer es menos discriminada en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, a los niños dentro del hogar, a las niñas dentro del hogar, ¿cierto? Ellas perdían muchas veces en inversiones porque se privilegiaba al niño, que era el que iba a trabajar, ¿cierto? Que era el que iba a salir al mercado laboral. Entonces la niña que no estudie tanto, que no vaya al colegio tanto, que cuida a los hermanos. Eso ha ido mejorando en la medida en que las restricciones monetarias van mejorando. Pero esas son políticas como que tienen que ver con el desarrollo natural. Hay otras políticas que se llaman políticas directas, que son las que han aplicado los países escandinavos hace mucho tiempo, que son regulaciones específicas para incorporar a la mujer en puestos de poder, tanto en la empresa privada como en las empresas públicas. ¿Especiales de cuotas? Entonces, cuotas en los directorios, en el Consejo del Banco Central, por ejemplo. 50% de los consejeros del Banco Central en Noruega tienen que ser mujer. Tiene que ser mujer. En los directores de las empresas también, ¿cierto? Entonces, esas políticas, lo que la evidencia muestra es que han ayudado a incorporar a la mujer gradualmente, más fuertemente. Claro, hoy mismo, por ejemplo, se publicaba que en 200 años de historia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Hacienda nunca ha habido una mujer ministra en esas carteras. No, claramente, sí. Y son carteras, claro, son carteras donde yo creo que culturalmente tenemos la idea de que son como poderosas o fuertes, como que ahí el mensaje en el fondo es como un hombre, así.
Y finalmente tiene que ver con que, claro, como no vemos muchas mujeres ahí, de hecho ahora teníamos un problema porque no hay muchas mujeres estudiando economía. No, te pregunto también como economista, sí, ¿no? economistas, entonces es extraño, digamos, mientras O sea, más oportunidades... definitivamente no es por falta de talento, digamos, no porque es haya por falta de mujeres talento. capacitadas para ese cargo. Exactamente, pero es que vemos solo economistas. Bueno, lo conversamos, me invitaron a una charla para conversarlo en la Universidad de Chile, donde tienen economía, porque no en todas las universidades tienen economía, sí. Y entonces pocas mujeres elegían, por ejemplo, el máster más teórico, más abstracto, más económico. ¿Qué está pasando ahí? Porque son buenas alumnas, probablemente las mejores estudiantes, y no están eligiendo esa trayectoria laboral. ¿Y cómo se rompe el ciclo? Al final es la suma de individualidades la que puede quebrar la tendencia, es el colectivo el que tiene que generar conciencia, iniciativas como la de hoy, en que a propósito del Día Internacional de la Mujer, a propósito de las movilizaciones del año pasado, hoy día hay mayor conciencia colectiva de lo que está ocurriendo. Yo creo que han pasado varias cosas que son positivas. Yo creo que las movilizaciones efectivamente ayudan a hacer cambios profundos cuando son masivas, como las del año pasado. Eso ayuda a tomar conciencia de mucha gente que antes no tenían las conciencias. Esas son como movilizaciones que vienen de parte del mundo social, pero también los gobiernos, la legislación, la política, digamos, puede ayudar muchísimo cuando se legisla en favor de eso, como discutir la idea de estas cuotas, por ejemplo. Las cuotas que hubo para la representación política en el Parlamento en la última elección, yo creo que sirvieron también, aunque podría haber sido más. Aunque siguen estando subrepresentadas las mujeres. Claro, siguen estando subrepresentadas porque las cuotas no eran cuotas en el Congreso, sino que eran cuotas en los candidatos, ¿no? Exacto. Ya, pero algo cambió. Sí, hubo un cambio y yo creo que por ahí también se pueden hacer varios cambios. Y también nosotros también lo privado, el mundo, la sociedad civil también puede hacer iniciativas de ese estilo. Yo estoy viendo mucho, por ejemplo, postulamos, por ejemplo, ahora un programa de visita en otro país, un programa académico, y ahí el programa está focalizado. Vamos a preferir mujeres. Entonces, se pueden hacer como políticas más de discriminación positiva como para también ahí a hacer movimientos más discretos, o sea, sí, y un último punto respecto del mundo privado, porque existe cierta idea de que mujeres que llegan a cargos de poder, a posiciones de jefatura, tienden a, no sé si el término es torpedear, digamos, pero a dificultar el que otras mujeres como ellas lleguen a similares posiciones. ¿Eso está medido? No tengo conciencia de un dato duro respecto a ese tema. Al contrario, lo que yo he leído es que mujeres, por ejemplo, en otro ámbito, quizás no es tan directo, pero el mismo ejemplo, pero, por ejemplo, mujeres que financian proyectos como de emprendimiento favorecen más a mujeres que postulan. Entonces, si hay mujeres que ponen capital, esas mujeres van a preferir proyectos de mujeres. Entonces, es bueno, por ejemplo, en ese sentido, ese estudio muestra que es bueno que haya mujeres que inviertan, no solo hombres. Bueno, ahora, el problema es que no hay muchas mujeres con capital, porque también los datos indican que no estamos muy subrepresentadas en los niveles más altos de ingresos. En el 1% más rico somos muy... No, esta misma semana se entregó la lista de multimillonarios, digamos, que entrega cada año la revista Forbes, mayoritariamente integrada por hombres. Entonces ahí tenemos un problema porque hay un sesgo de inversión, hay un sesgo de inversión, o sea, hay un sesgo de preferencia por los proyectos, porque finalmente, ¿qué es lo que valoro yo como, qué es lo que se valora finalmente? ¿Qué es lo que se reconoce? ¿Qué es el que invierte, que está financiando proyectos de inversión? ¿Qué es lo que realmente considera que tiene valor, que incluye valor? Entonces, sí, mujeres consideran que los proyectos de otras mujeres tienen valor. Quizás no por el hecho de ser mujer, quizás porque enfocan en otros temas, digamos. Entonces, ahí hace falta. Por ejemplo, también se ha encontrado que cuando hay mujeres en cargos de poder, hay unos estudios en India que comparan distintas comunidades que tienen distintas legislaciones para tener mujeres en cargos de poder.
Entonces, por ejemplo, en un municipio tienen cuotas y en otro municipio no tienen cuotas. Y entonces miran la distribución del gasto público y entonces encuentran que en municipios donde hay más mujeres en los cargos de poder se invierte más en educación y salud, por ejemplo, que además les beneficia directamente a las mujeres, porque mientras más acceso a educación hay, ellas también tienen más libertad de trabajar. Las mujeres usan más intensamente el sistema de salud durante su época reproductiva, ¿cierto? Entonces también está sesgado el gasto hacia eso, que es beneficio para las mujeres también. Bueno, la tendencia en todo caso es que la brecha se debiera tender a disminuir por todo esto que estamos conversando. Yo tengo ese optimismo. Quisiera que fuera más rápido y quisiera que hubiesen políticas más directas, sí, como de las cuotas. Pero yo creo que han habido últimamente, y sobre todo a nivel, yo lo veo bien a nivel global además. Hoy día, si uno mira como lo que se está conversando en el resto del mundo, han habido movilizaciones muy importantes, sí, en ese sentido, pero no es fácil. O sea, yo creo que también hay harto rechazo, ¿no? Hay grupos minoritarios que se sienten amenazados por los cambios y por lo tanto tiene que ser un trabajo más permanente. Y sistemático. Sí. Muy bien, pues Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en 24 horas. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Nosotros vamos a una muy breve pausa. En instantes regresamos con más Mañana Informativa. No se vayan.